Antes de empezar, quiero agradecer mucho a Darío, sobre todo, que es mi amigo de tantos años. Me emociona estar acá. Le agradezco mucho, en serio. Y creo que... Este es mi lugar en el mundo. Las escuelas de arte son mi lugar en el mundo. ¿Vieron que uno dice, ¿dónde voy a ser feliz? Yo soy feliz acá, en cualquiera de esas sillitas. Y espero que ustedes también encuentren esa felicidad. Muchas gracias, en serio, muchas gracias Lili, al director, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por estar acá. Bueno, vamos a empezar conversando un poquito. Yo sé que me han dicho que prepararon algunas preguntas. Así que creo que podemos arrancar directamente por ahí, si les parece, empezando por las preguntas de ustedes, porque estoy seguro de que van a tener ganas de conversar y yo tengo muchas cosas para mostrarles, pero no quiero atosigarlos, ¿no?, con esta cosa técnica. Me gustaría mucho más poder conversar de igual a igual y sentir que puedo conectar con qué están pensando ustedes. ¿Alguien se anima a empezar con alguna pregunta? Cualquiera, digamos, la que se les haya ocurrido. Por favor. Respetemos las manitos, el orden de las manos, por favor. Bueno, como trabajo, la escuela empezó hace 14 años, pero yo pinto desde toda la vida. No me di cuenta, pero yo pintaba de chico y lo único que tuve que hacer es, a los 17 años, hice 4 años de terapia y en ese proceso terapéutico mi terapeuta me dijo, bueno, pero dale atención a esto, porque acá es donde vos sos feliz. Por más que digas, qué sé yo, que tu hermano te diga, mi hermano mayor me decía, no, estudia diseño gráfico, que con eso vas a andar mejor por la vida, qué sé yo. Gracias a la terapia pude conservar esa isla de amor que me da la acuarela, ¿no? Y después, en algún momento, tuve la suerte, mientras estudiaba diseño en la Universidad de Buenos Aires, que unos estudiantes llegaron tarde a un taller, éramos muchos alumnos, y dijeron, che, ¿qué dieron? Y entonces me puse a explicarles la consigna, y atrás mío estaba la adjunta de la cátedra, y me escuchó explicar, Marta Rodríguez Carrera, no me olvido nunca, y me dijo, vos tenés que esforzarte mucho este año, porque el año que viene vas a ser mi ayudante. O sea, ella sintió que yo explicaba de una determinada manera y le gustó. Me vio algo y me invitó a ser docente en la Universidad de Buenos Aires, nada menos. Entonces, y yo tenía 17 años, imagínate, me cambió la vida para siempre. Después de eso, me dediqué a dar clases 3 años en la Universidad de Buenos Aires y me di cuenta que quería hacer eso para toda la vida. Así que ahí más o menos tenés una idea. A los 17 ya arranqué y hace 30 años que estoy haciendo esto. Muchas gracias. ¿Qué me inspiró a ser artista? Bien. Es como si yo les preguntara ¿quién es tu músico favorito? A veces uno se obsesiona con una persona en particular, pero después, cuando vas viviendo muchos años, te va cambiando, o mejor dicho, vas ampliando. Empezás conociendo a un músico y ese músico te dispara a otro músico y otro músico, y con el arte pasa un poco lo mismo. Entonces, responder esa pregunta de ¿quién es mi artista? Como si fuese uno. Bueno, podría ponerte 3 o 4 que son los que me tocaron el alma. Por ejemplo, ver La Noche Estrellada de Van Gogh, la obra original en el MoMA, me hizo llorar. O sea, yo llegué al cuadro, me acuerdo y todavía me pone la piel de gallina, no podía creer la belleza de eso. Estar adelante de esa pintura, después de tantas veces que la había visto en los libros, me cambió. Estar en la Sagrada Familia de Gaudí, mirar para arriba al cielo raso de la catedral, es que ni siquiera es una catedral, es una iglesia. Y
pude creer la belleza que generó ese hombre con sus artesanos, porque eran muchos. O estar en el Taj Mahal, que ni siquiera sabés quién fue exactamente el que hizo todo eso. Hay muchos artistas que te van a conmover. O ver obras de Van der Waals, por ejemplo. Para mí, Van der Waals es extraordinario. Pero cuando empecé a buscar mi estilo personal, el artista que más me inspiró fue Sul Solar, que es un acuarelista argentino. Creo que él fue el que me inspiró a decir, yo puedo ser un acuarelista importante, o sea, puedo dedicarme a esto y no pasar desapercibido, porque hubo alguien atrás que ya lo hizo. Y lo hizo desde un lugar totalmente ajeno a la capacidad de dibujar, porque vos ves la obra de Sul Solar y decís, no hace falta saber dibujar para pintar esto. Y eso me ayudó, porque yo me sentía un pésimo dibujante. ¿Me explico? Pero sabía que el dibujo y la pintura son dos cosas separadas. Y yo puedo ser un excelente pintor sin estar tan apoyado en ese dibujo academista que me pedían cuando iba a estudiar arte. Muchas gracias. ¿Cómo no te escuché, perdón? Bien. Yo pinté con acuarela desde muy chico. Creo que a muchos de nosotros nos pasa que nos daban las acuarelas como un juego, como un juguete más. Pero en algún momento me puse a pintar mucho. Terminaba de leer un libro y quería pintar lo que había pasado en el libro. Y me doy cuenta, con los años, que eso nunca lo dejé. Siempre que me sentía mal o lo que fuese, tenía mi isla, mi momento de aislarme y meterme en la acuarela como un lugar de sanación o como un lugar de paz. Me daba paz. No lo sabía porque yo no interpretaba eso, pero hoy me doy cuenta que era mi terapia, era mi zona terapéutica. Lo que me pasa con la acuarela es que siento que no es lo mismo que la pintura al óleo o al acrílico. Yo he pintado con otras técnicas, obviamente, con el tiza pastel, etc. Pero la caricia del pincel en la acuarela siento que es mucho más delicada. Es como acariciar a tinta. Me conecta con algo muy especial. Yo siento que la magia del agua tiene algo que no me pasa con ninguna otra cosa. Entonces no es algo que yo pueda elegir, es algo que me seduce, ¿me explico? Que me llama, que me convoca. Como cuando ves un cachorrito y querés acariciarlo. Es exactamente eso. De hecho, siento que la acuarela es una mascota. Y que es alguien que necesita mi atención, que me divierte, que todo el tiempo me sorprende, que es infinita, que siempre hay algo más que puedo investigar y descubrir. Es increíble la cantidad de expresiones posibles que tiene la acuarela. Mucho, mucho para dar. Muchas gracias. Bueno, durante muchos años no tenía nadie que me enseñara, porque no había... Por eso esta obsesión que tengo por formar docentes de acuarela. Porque el problema que tuve durante mucho tiempo, además, cuando yo pintaba no existía internet, no había... los pocos manuales de acuarela que había eran de España y no tenían mucha información de lo que sucedía con la acuarela argentina, que es muy distinto. O sea, acá tenemos otros materiales, hay muchas limitaciones con muchas cuestiones. Entonces, los manuales no ayudaban mucho. Entonces, lo que hacía yo era desde el juego. Yo probaba, investigaba, sin ser muy consciente de que estaba adquiriendo un conocimiento. No había era más una necesidad de exploración, como si uno estuviese de viaje y quisiera conocer una ciudad. Entonces vas a tontas y a locas sin saber bien por dónde ir. Pero ya cuando fui un poco más grande tuve la oportunidad de viajar y conocí, por ejemplo, artistas peruanos como Nicolás López o Jorge Corpuna o Darío Persicayo. Conocí gente de Portugal, de España, de Italia, y muchos de ellos
pero sobre todo Nicolás López fue uno de mis grandes maestros, porque tuve la oportunidad de verlo pintar al lado mío en muchas oportunidades. Convivimos juntos en viajes y es una persona que sabe mucho. Tiene 10 años menos que yo, pero él se formó como acuarelista en Arequipa, donde hay una escuela especializada en acuarela. Los peruanos tienen un desarrollo en acuarela muy, muy fuerte, porque ellos tuvieron una inmigración china muy grande. Llegaron como 3.000 chinos, cosa que creo que acá no sé si sucedió. Y esa inmigración china hizo que ellos tuvieran una cultura por la acuarela, sobre todo en la zona de Arequipa, que por alguna razón logró generar un comercio de acuarelas con México, mediante un intercambio religioso que hubo. Bueno, hay toda una historia atrás. Pero tener acceso a esos maestros que saben, que conocen la pintura de una manera tan profesional, obviamente me fortaleció. Ya cuando yo me sentía un acuarelista, pero me faltaba ese encontrarme con gente que estuviera haciendo lo mismo que yo. Que eso también me parece que nos enriquece mucho. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tu pregunta es, ¿un dibujo puede llegar a tener un significado? Bueno, yo siempre cuento una historia. Cuando estaba estudiando arte en el Yuna con un amigo, él pintó una vez una bailarina a punto de salir a escena. Muy realista, ¿no? La niña estaba por salir a escena, se estaba abriendo el telón y en los pies él pinta un abismo, un risco, ¿no? Un abismo. Entonces yo miro la pintura y él me dice, ¿sabes qué significa, no? Le digo, ¿qué significa? Significa que ella tiene miedo de salir a escena. Le digo, sí, me imaginé. Entonces ahí me di cuenta que a veces cuando uno subestima al lector de un cuadro, siendo demasiado obvio, con ese exceso de retórica, no está haciendo nada bien. Entonces, para pintar hay que ser un poco más sutil, no hay que ser tan obvio. Hay que esconder un poco el mensaje, hay que soltar un poco y dejar que el otro entienda lo que pueda. Por eso mi manera de pintar no busca un mensaje unívoco, no es un signo, no es un prohibido estacionar. Es más un símbolo, como diría Saussure, ¿no? No se trata de decir algo controlado y que el otro entienda lo que yo quise decir, sino que se trata de dar un discurso, visual en este caso, y que el otro interprete lo que pueda y lo que quiera. ¿Sí? Que la obra sea abierta, que sea ambigua, y que haya muchas posibles lecturas y significados de eso. Entonces trato de soltar ese significado. Tengo una idea de lo que estoy queriendo decir, pero no la vuelvo explícita. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Vos te imaginabas como artista? ¿Te imaginabas acá cuando eras chiquito? Había una fantasía así. O sea, yo terminaba de pintar y filmaba. Filmaba, ponía el año. A los 8 o 9 años ya había una pulsión por ser artista, pero durante mientras iba creciendo todo el tiempo, había algo en la sociedad que indicaba que no iba a poder. Todo el tiempo había un mensaje subyacente que decía, si te dedicas a eso, te vas a morir de hambre. Entonces, yo pensaba que eso iba a ser como un hobby, no lo iba a poner en el lugar de profesión. Iba a seguir pintando toda la vida, pero sin buscar el éxito o el aplauso o el ir a un museo a poner mi obra o un concurso. Era simplemente por diversión. Y creo que hacerlo desde ese lugar fue lo que me facilitó poder ser un artista sin ego, en la medida de lo posible. Todos los artistas somos muy egoicos. Pero el hecho de poder pintar solamente por diversión y no estar pensando en si gano un premio, sino porque sé que llego a casa y quiero seguir haciéndolo, me ayudó muchísimo. Y creo que siempre que hablo con mis estudiantes les digo, por favor encuentren su zona de juego, su diversión. Porque si vos te divertís haciendo algo, lo vas a seguir haciendo y vas a
volverte bueno haciéndolo, porque lo haces mucho. Cualquier zona de diversión. O sea, hay gente que le gustan las matemáticas y después es un contador excelente y gana dinero con eso. Hay gente que le gusta la gimnasia y entonces después están con unos cuerpos hermosos y haciendo unas maravillas, ¿no? Yo tuve la posibilidad de participar en un grupo de acrobacia y es hermoso lo que se siente como equipo de trabajo en la gimnasia. Me parece que por ahí eso nos falta a los artistas visuales, poder trabajar en grupos, ¿no? Quizás ustedes cuando hacen murales, ese tipo de cosas, es mucho más divertido porque se hace de a varios. Creo que una de las únicas cosas que me duele de la pintura es que a veces es un poco solitaria. Por eso me gusta tanto compartir en talleres y pintar viendo lo que pintan otras personas y dialogando con ese otro que está aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿En algún momento de tu vida pasaste por algún bloqueo artístico? He escuchado hablar de los bloqueos artísticos. De hecho, hay un libro de Cameron que habla del camino del artista justamente para desbloquear gente. Una vez me explicaron que la psiquis del ser humano puede ser o adictiva u obsesiva. O sea, vos podés tener tendencias a adicciones o podés ser un obsesivo. El obsesivo no es adicto en general, le cuesta conectar con la adicción, pero está en la obsesión. Son como dos patologías. Más o menos exacerbadas. Yo sé que no tengo ninguna adicción, soy obsesivo. Entonces, lo que me pasa es todo lo contrario, que es, tengo, por ejemplo, un montón de carpetas en la computadora con cosas que quiero pintar y con cosas que quiero probar. Y no es solamente imágenes. A veces son ideas sueltas de recetas, de recursos, separado en un montón de como categorías, ¿no? Hay una taxonomía de cómo trabajar. Por tanto, nunca me quedo sin material de elaboración. Incluso cuando ando con pocas ganas de elaborar, medio depre o lo que fuese, no me pasa de no saber qué pintar o no tener ganas de pintar. Quizás porque soy muy afortunado, hay una cosa que no me la propongo y me pasa, me sale. No sé qué se siente con el bloqueo, no es algo con lo que yo pueda empatizar. Tuve un montón de estudiantes que me han dicho que estoy bloqueado. Y tengo algunos ejercicios para proponerles cuando les pasa eso. Yo creo que los bloqueos son, cuando uno está bloqueado necesita un cambio en el punto de vista. O sea, tiene que comprender básicamente que nosotros, cada uno de nosotros, adentro de nuestro cerebro tenemos 3 personas hablándonos. Vos tenés un niño, una madre y un padre, adentro tuyo, ¿sí? Vos no sos una única persona. Entonces, cada vez que tenemos un problema con nosotros mismos, que nos sentimos en contradicción, es porque esas personas que están ahí adentro nos están dando mensajes opuestos. Siempre hay uno de esas 3 personas que prevalece, ¿sí? Que gana, digamos, la discusión, si se quiere. No somos conscientes de eso porque no los estamos viendo a esos 3 seres. Pero, por ejemplo, cuando uno se dice a sí mismo, qué tonto que soy, no es que vos sos tonta o yo soy tonto, es una parte mía se está poniendo en una zona de tontera. Entonces tengo que conseguir que las otras 2 la saquen. Y eso es el cambio de posición, el cambio de punto de vista. Cuando uno consigue que adentro, primero entender que yo no soy de una manera, sino que una parte mía es de una manera. Ya eso me alivia del juicio. Y segundo, conseguir que otra parte mía tome la palabra y dé su punto de vista. ¿Me explico? Porque en definitiva cuando uno habla con otras personas está hablando con uno mismo. Cuando yo doy un consejo, en realidad estoy hablando con Vladimir cuando era más chico. Nada más. No estoy hablando con ninguno de ustedes. En eso de compartir. En realidad uno se habla a sí mismo. Con los argumentos que le sirvieron para modificar su comportamiento y sobrevivir. ¿Me explico? Muchas gracias. Últimas 2 que tengo y después iniciamos la actividad. San. ¿Cuál fue tu arte más famoso? ¿Mi? ¿Tu arte más famoso que hiciste? Bueno,
acá en Argentina, lo más conocido que hice fue todo lo que tuvo que ver con el disco de Andrés Ciro Martínez, que es el disco Espejos, que me permitió comprarme mi primer auto y además viajé con él, nos fuimos de gira a Córdoba con él y toda la banda de rock, fue muy divertido. Y después, bueno, hay obras que quizá en Argentina no se conocen tanto y en otros lugares sí. O sea, hay una obra que me permitió ganar un premio en Pakistán, que me dio esa alegría, era absolutamente inesperado. Yo viajaba a dar un workshop en un festival de acuarela allá, y cuando llegué me llevé esa sorpresa. También por otros trabajos, una demo que hice en Fabriano, me llevé un premio de una asociación de Francia en el Festival de Fabriano, pero no son obras que se conozcan tanto acá en Argentina. En Argentina creo que lo que más convocó fue ese disco. También hice cosas para Absolut Vodka, por ejemplo, que me dieron proyección internacional, o para la Unión Económica Europea. Pero son obras que, por alguna razón, en Argentina no tuvieron difusión, ni creo que la tengan, ni hace falta que la tengan. Como que cada obra tiene un ámbito donde se explaya, donde comunica, y la verdad es que no somos muy dueños de eso. Vos soltás la obra y después ella sola va haciendo su vida, digamos. Por eso, cada vez que pinto no espero nada a cambio, digamos. Termino la obra, la suelto y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Nunca me olvido la primera vez que vendí una obra importante, ¿no? Un dragón a $3.000, para mí fue como, bueno, ya está. No necesito hacer nada más. Me puedo tirar panza arriba el resto del año. Esa sensación fue muy linda. Pero nunca fue mi objetivo vender obra. Nunca fue mi objetivo ganar un premio. Lo digo de corazón. Yo tenía claro que para ganar mi pan del día iba a ser docente. Entonces pintaba, y pintaba mucho por placer y por diversión, y después compartía eso con mis estudiantes. Y trataba de ver al estudiante como un colega, como alguien que está al lado mío y que está pintando conmigo. Y eso creo que me ayudó mucho. ¿Sí? Muchas gracias. No hacer hoy una exposición de cosas que tengan solo que ver con la acuarela, porque sé que algunos de ustedes van a elegir la acuarela, pero muchos de ustedes van a querer pintar con otras técnicas. Entonces voy a tratar de contarles cosas que sean técnicas y que no sean solamente de la acuarela. Pero quiero empezar por esto que ven acá. Una cosa es cuando ustedes pintan y conectan con lo que se llama el lenguaje gestual. ¿Sí? Hay 5 o 6 lenguajes básicos en la pintura, en lo que es el discurso visual. Tenemos el lenguaje rectilíneo, el lenguaje curvilíneo, que se llama orgánico, el lenguaje geométrico. Todo eso son como las bases, los esqueletos sobre los que voy a presentar la pintura. Y luego tenemos 2 lenguajes más que son más complejos, que son el lenguaje gestual y el lenguaje accidental. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una diferencia entre lo gestual y lo accidental? Porque en lo gestual uno siente que hay un ataque, que hay un remate, que hay una dirección, que hay una conciencia trabajando ahí. Mientras que en el accidente, uno, aunque haya hecho esa mancha a propósito, logra esconder la intención. ¿Sí? El lenguaje accidental no es un lenguaje en el que uno esté mostrando que hay una presencia humana, sino todo lo contrario. Parece que la imagen surgió por casualidad, por accidente. Entonces tenemos que aprender, sobre todo los que trabajamos con acuarela, a disfrutar de la dinámica de ese fluido que es el agua con el pigmento y ver qué genera esa mancha y ver de qué manera hacemos convivir ese accidente con algo más figurativo, un anclaje y demás. Ahora, noten ustedes una cosa. Otra manera de pintar, que para mí no es muy agradable, pero bueno, esto lo elegirá cada uno de ustedes, es querer pintar algo punto por punto, rayita por rayita. Gracias. Noten ustedes la ola de ese mar rompiendo sobre el faro.
aunque está muy bien pintada, lo que yo siento cuando veo eso es una rigidez brutal. Yo siento que la persona que está queriendo contarme gota por gota cómo salpica ese mar, está yéndose hacia un lugar demasiado obsesivo, demasiado rígido, demasiado descriptivo, donde no insinúa nada, donde no sugiere nada y donde todo el tiempo subestima al lector. A mi criterio, la pintura que a mí me gusta, y no digo que esto esté mal, pero la pintura que a mí me gusta es la pintura en donde el material fluye o se despierta, se vuelve evidente y a su vez hay una zona más controlada, pero una zona muy pequeña. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, me gustaría compartirles un concepto que tiene que ver con lo que es dominante, subdominante y acento. ¿Alguien conoce de qué estamos hablando? Cuando hablamos de dominante, subdominante y acento. Cuando ustedes están pintando, una de las cosas que tenemos que hacer es ordenar lo que estamos queriendo decir. Porque no lo vamos a decir con palabras, no vamos a poder estar ahí explicando. No, lo que pasa es que lo primero que tenés que ver en el cuadro es este faro que está acá. No va a pasar eso. Entonces, la obra tiene que estar ordenada de algún modo. Aunque sea un desorden, va a ser un desorden ordenado. Entonces, imagínense que tengo esa pintura. Separo unas montañitas, un cielo, unas casitas, arbolitos, y ese camino tiene muchas piedritas, ¿sí? Ese es mi discurso. Imaginemos que tratamos de entender este discurso en áreas grandes, medianas y chiquitas, que es las áreas grandes le vamos a llamar dominante, las áreas medianas subdominantes y las chiquitas acentos, pero ahora vamos a ver por qué son acentos y cuándo no son acentos. Eso grande es lo que llamamos el descanso o el silencio de la obra. Por ejemplo, el cielo o la montaña más grande de adelante, ¿sí? Lo chiquito son tensiones. Y ya vamos a ver qué está en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es grande genera como una especie de redundancia. ¿Qué es la redundancia? Cuando ustedes tienen un mensaje que repite algo. Por ejemplo, si yo les digo, me comí un coco, y al rato digo, me comí un coco, y al rato digo, me comí un coco, me van a decir, ya entendí que te comiste un coco, cambia de tema. Con el cuadro pasa lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de no repetir una idea, de no hacer que el otro sienta que el cuadro es redundante, salvo excepciones como Pollock y demás, que ya después veremos que en las vanguardias artísticas del siglo XX hubo mucho de eso. Pero si quiero ordenar un cuadro, esa zona de descanso es la zona redundante, es la zona que no tiene mucho contraste. Y por contraste, la zona chiquitita es la zona de información. Todos los mensajes tienen una zona de mucha información. Pero para que esa tensión sirva, tiene que ser singular y novedosa. Es decir, la casa es una única casa, es singular, por tanto es mi acento. Pero las piedras del camino están una al lado de la otra. Por más que son chiquititas, generan redundancia. Entonces no son tensión. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Fantástico. Entonces, ustedes van a tener como una pelea entre opuestos cuando estén ordenando su discurso entre lo que es la información y la redundancia, es decir, lo que es singular, lo que genera tensión y el acento, y lo que genera unidad, que viene bien tener un poco de unidad, lo que genera descanso y lo que genera dominancia, es decir, esa cosa más grande que contiene a lo más chiquito. ¿Me expliqué hasta acá? Fantástico. Y después tenemos las montañas intermedias, que son los conectores o vinculantes, ¿sí? Las articulaciones entre el fémur y la rodilla, por ejemplo. O sea, yo necesito esa articulación, ese conector, para que las cosas no se separen. Porque yo puedo tener, por ejemplo, 3 elementos, como ven ahí, ¿no? Un dado, 2 cerezas, un peón de ajedrez, pero son átomos. Y recién cuando genero esta subdivisión, logro que se ordene y que se articule el discurso. ¿Me llevo a explicar? Bien. Ahí dijeron que no. ¿Se entiende? Ah, bueno. Entonces, ¿ahora qué pasa? Los egipcios, por ejemplo, dibujaban siempre los ojos de costado.
Perdón, de frente, ¿no? Siempre, siempre, siempre dibujaban sus ojos de frente, el tocado del pelo de costado, la nariz siempre de costado, los hombros siempre de frente y los pies de costado. ¿Sí? Siempre hacían esto. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener, para representar, lo que llamamos el realismo, ¿no? Esta mesa, por ejemplo, es una mesa puesta en perspectiva. Y hay mucha gente que cree que dibujar así es mejor que dibujar así. Como dibujábamos cuando éramos más chicos, ¿se acuerdan? Que dibujábamos sin respetar la perspectiva. Y yo les diría que esta mesa de 4 patas, todas iguales, y ángulos de 90, se sostiene mucho mejor que esta mesa, según algunas culturas. Entonces no es que un sistema de representación es mejor que el otro. Pero también puedo generar, una vez que se inventó la fotografía a mitad del siglo XIX, en el 28, 32, los primeros daguerrotipos, la pintura toma un vuelo nuevo porque deja de necesitar ser eso que documenta el mundo que vemos. Deja de tener la necesidad de documentar la verosimilitud naturalista y aparece la posibilidad de que yo dibuje una mesa como esta que ven ahí. ¿Se ve la mesa? ¿Y para qué me sirve esta mesa toda deforme, mal hecha, mal dibujada, que parece que la hizo un niño de 2 años? Bueno, me sirve para expresar la tristeza de esa persona, que es un hombre borracho que lo acaba de abandonar su mujer. ¿Me explico? Por dar un ejemplo, no importa si se entiende si él está borracho o no. Pero la deformación es una manera de semantizar, es decir, de dar significado a las cosas. ¿Me llevo a explicar? Bien. Por tanto, hablamos hasta recién del contraste de superficies. Tenemos áreas grandes, medianas y chiquitas. Cuando pintamos, por ejemplo, esto que ven acá es, puse agua, dejé luz en el centro y puse colores alrededor. Y de repente hago una mancha cualquiera, áreas grandes de color diluido. Entonces, ya tengo la dominante, tengo una subdominante que es esa área intermedia, y ya puedo poner el acento. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo el acento muy de golpe y muy contrastado y muy acentuado, no hay unidad. Eso queda como apoyado ahí arriba, como una patada en la retina. No sirve para nada. Este cuadro no está bien compuesto, no hay unidad. Se fue a un extremo de información en un lugar y no generó unidad. Es como si ustedes estuvieran cocinando una tarta y se olvidan de ponerle un huevo. Entonces queda todo desarmado. ¿Me explico? No me digan que sí, porque ninguno de ustedes está cocinando una tarta. Estaba probando a ver si estaban atentos. Pero cuando cocinan una tarta, tienen que ponerle huevos y batir con eso para que se unifique. ¿Me explico? ¿Alguno de ustedes cocina una tarta acá? Sí, muy bien, qué lindo. ¿Qué sociedad machista? Dijeron que sí solamente las mujeres, ¿eh? Bueno, entonces, tenemos áreas grandes, tenemos áreas medianas y tenemos el acento. Pero para que eso no se lleve a las patadas con el resto, en lugar de ponerlo tan de golpe, tengo que poner algo intermedio, un poco más chico y un poco más acentuado. Y después, cuando pongo el acento no está solito, sino que tiene algunas cosas que lo amortiguan, que lo acompañan, que lo preanuncian. Entonces genera un recorrido de pequeños acentos menores que no tienen tanta importancia y que logran que haya una zona de jerarquía que genera mucho más impacto, pero que está en unidad con el resto. ¿Me expliqué? ¿Esto por qué se los cuento? Porque me parece que es importantísimo que cuando ustedes pinten, más allá de si están pintando un abstracto o una figuración, logren ordenar su discurso. Me parece que es importantísimo que cuando nosotros estemos pintando, sobre todo en los bocetos iniciales, pensemos cómo generar distintos contrastes para que el acento sea acento, para que la dominante sea dominante, o sea que esté ese silencio, y a su vez yo pueda amortiguar el impacto de ese acento, que no esté tan ajeno a todo. Por eso a veces cuando usamos el collage sentimos que la pintura no funciona, porque ponemos algo, lo pegamos y no logramos integrarlo al conjunto. No sé si alguna vez se pusieron a jugar con revistas y se pusieron a hacer collage. ¿Les pasó? Bueno, generalmente nos pasa eso, que ponemos algo
y no ponemos ninguna otra cosa que acompañe eso que estamos pegando. Entonces, esa cosa B que pegamos en A no se emparenta. Y necesito que un poco de lo que pasa en A suceda en B, y necesito que un poco de lo que sucede en B suceda en A. Un poco es cualquier cosa. Que haya un poco del mismo color, un poco del mismo brillo, un poco de la misma textura, un poco del mismo contorno, lo que ustedes quieran. ¿Me explico? Esto les va a ayudar mucho a ustedes cuando estén pintando y digan, ¿por qué lo que estoy haciendo no se entiende? Porque no estoy logrando ordenarlo. Bien. Entonces me parece importantísimo esto, de lo que llamamos el anclaje figurativo. Yo voy a hacer un ejercicio muy simple que es, después cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa, o los que vayamos a trabajar arriba lo vamos a probar. Imagínense que yo hago ese triángulo hacia abajo, y después hago 2 triángulos pegados y un óvalo, y ya tengo la boca y la sombra en la nariz. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Hago una sombra abajo del cuello, ¿sí? O sea, una sombra en el cuello para separar el maxilar, digamos, lo que es la mandíbula. Y puedo poner 2 parches rápidos con una pincelada para simular los ojos. Y ya tengo ahí una síntesis de un retrato. ¿Me expliqué? Puedo ponerle el pelo que yo quiera, que se va a entender. Ni siquiera hace falta haber puesto los ojos. ¿Se ve? Bien. Y una vez que sé pintar eso, yo puedo hacer una silueta cualquiera en negativo, ¿sí? Dejando el blanco, y alrededor de eso poner agua y hacer un caos, hacer un accidente absoluto, que ya tengo una zona de anclaje, que es ese acento del cual les hablaba. Entonces tengo un discurso que, a pesar de que tiene un montón de accidente, un montón de juego, un montón de dinámica de fluidos, que tiene un montón de improvisación, una zona de donde yo puedo hacer lo que yo quiera, a pesar de eso, se va a comprender, va a haber una zona decodificable, donde ustedes van a llevar su mirada y van a decir, ah, es una persona, es un ser humano, hay una silueta que me está mirando o que está en sombra, que puede ser más o menos tenebroso, o puede ser tener una mirada con sonrisa, lo que fuese. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, este es un ejercicio muy interesante para trabajar, pero claro, después hay artistas como Nicolás López que hacen esto. El anclaje es, por ejemplo, esa campana, ese campanario allá arriba y esta reja en un arco con un faro. Y todo lo demás de la pintura es un silencio, es decir, una dominante, con una textura y demás, que está enriquecido por ese accidente, por ese dejar hacer al agua. Pero claro, Nicolás López, y nadie en el mundo, puede pintar 2 acuarelas iguales con esta técnica. Si yo fuese muy preciso y muy obsesivo pintando cada puntito, puedo pintar 2 acuarelas iguales. Cuando utilizo esta técnica del accidente, donde trato de que conviva lo aleatorio del agua jugando con ese dibujo preciso del campanario, nos damos cuenta que no hay manera de hacer 2 acuarelas iguales. Que cada acuarela es un universo, que van a suceder un montón de cosas adentro. Va a haber más sombras, va a haber neblinas, va a haber un montón de cosas que no sabemos bien qué son y que nos van a sorprender. Por eso yo digo que cuando ustedes estén pintando con acuarela, no se trata de imponer y controlar, sino de escuchar. De escuchar lo que la acuarela les propone. ¿Me llevo a explicar? Bien. Bueno. ¿Qué es un anclaje figurativo? Con esto creo que paramos acá un ratito porque creo que es mucha información. Pero imagínense esta imagen. Acá tenemos una imagen que les significa algo a ustedes. No importa, cada uno de ustedes leerá algo. Y noten ustedes qué pasa cuando yo de repente le pongo este elemento. ¿Ven cómo de repente el significado cambió? ¿Se ve, no? Bueno, esto fue la magia de una de las vanguardias del siglo XX, que fue el surrealismo, por ejemplo, que nos permitió que mezclemos cosas que no tenían nada que ver una con la otra, como sucede en los sueños. Por tanto, cuando ustedes se pongan a crear, mi propuesta es que traten de no estar tan atados a lo que ven sus ojos. Yo veo a Messi besando la copa y entonces dibujo a Messi besando la copa. Está bien, pero ¿qué pasa si esa copa tuviese cara de sapo?
y Messi está besando una rana. ¿Qué pasa si esa rana tiene cuernos? Y esos cuernos ya no son cuernos, son caparazones de caracoles o tentáculos. ¿Y qué pasa si Messi, en lugar de ser Messi, es Gandalf? ¿Me explico? Pero lo hago con cara de Messi, besando la copa, pero con el sombrero de Gandalf. ¿Me explico lo que va pasando? O sea, empiezo a hacer una recreación de cosas que son icónicas, que todo el mundo reconoce y que yo puedo reelaborar e interpretar. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque nosotros tenemos que definir algo figurativo, chiquitito, quizá, por ejemplo, este árbol con esa silueta, y después una zona más lúdica, más de juego, donde podamos permitirnos hacer cualquier cosa. Porque en ese cualquier cosa vamos a descubrir nuestro estilo. Levanten la mano acá, ¿quiénes son los que están angustiados porque todavía no tienen un estilo propio? Me gusta, son bastante pocos. Levanten la mano los que ya sienten que tienen el estilo clarísimo, la rompen, que ya tienen un estilo. ¿Ya tienen un estilo? Personalidades fuertes, ¿eh? Bueno, todos los que no levantaron la mano son los que necesitan seguir elaborando su estilo. ¿Se dan cuenta? Habrán levantado la mano como máximo 10 personas. Todos los demás vamos a estar toda la vida, y los que también levantaron la mano les cuento que también, aunque sientan que ya tienen un estilo consolidado, van a seguir elaborándolo. Pero lo cierto es que durante toda nuestra vida somos estudiantes. Todo el tiempo, sin parar. No existe eso de, ya está, ya estudié arte, ahora me dieron el título y ya pinto. Porque no podemos parar de seguir estudiando lo que hacemos. Bueno, ¿les parece bien si me pongo a pintar? Voy a hacer dos ejercicios que son similares, que ya les mostré un poquito. Uno tiene que ver con esto de hacer un pequeño retrato chiquito de una silueta y accidente alrededor. Y luego, o mientras tanto, vamos a hacer un paisaje como los que anduvieron dando vueltas por ahí, donde yo tengo una especie de pequeña ciudad a lo lejos y un risco o un terreno accidentado que cubre la mayor parte de esa pintura. Entonces, ahí estamos viendo un poco este juego entre lo que es dominante, ese silencio, ese descanso, y cómo enriquecerlo con alguna textura, con alguna información de bajo contraste y mucha redundancia, y cómo generar ese acento mediante algún tipo de síntesis. ¿Sí? Yo no quise indagar demasiado en el concepto de síntesis, tiene un montón de acepciones, pero es la palabra clave de lo que fueron las vanguardias artísticas del siglo XX. Cuando nosotros nos emancipamos de la cámara de fotos, lo que empezamos a hacer es ir hacia distintos lugares de síntesis e interpretación de la realidad que veían nuestros ojos, es decir, nuestra cosmovisión, hasta que llegamos a la abstracción absoluta, en 1910, o antes si consideramos ahí más Kafka. Pero más allá de eso, la interpretación está siempre, y nosotros podemos sugerir cosas, insinuar cosas mediante esa síntesis. Entonces es nuestra herramienta, nuestra arma nuclear, ¿sí? Nuestra herramienta más poderosa como el emisor del discurso visual, es la manera en que manejamos esa síntesis. Yo acabo de hacer la síntesis de un retrato y la síntesis de una ciudad, con muy poco, o sea, con 3 valores en el caso de la ciudad: un blanco, un gris y un negro. Y en el caso del retrato, con 5 formas geométricas y ya está. Y de esa manera me voy hacia un lugar donde no digo demasiado, pero digo lo suficiente. Voy a empezar por ese mundo accidentado que está alrededor de esos edificios.
fuerte, ¿me escuchan? Bien, esto sigue grabando para la grabación. Lo primero que voy a hacer es mojar un poco con un rociador. Y con un pincel gordito, poner un poco de agua para que lo que yo vaya a poner acá, de color, tenga donde fluir. Lo que llamamos un drenaje. La acuarela tiene distintas gramáticas. Tiene lo que es el plano liso, o pleno, o nítido. Sobre papel seco tiene lo que es el difuso, sobre papel mojado. Que en Inglaterra, o sea, en habla inglesa se llama wet on wet. Y acá se llama húmedo sobre húmedo, lo difuso. Luego tenemos lo que llamamos la coliflor o viola. Y tenemos otras expresiones posibles. Una de ellas es el drenaje. El drenaje es cuando yo pongo color y el agua empieza a mover ese color. Y empieza a suceder que se abren pequeños ríos que se llaman dendritas y empieza a pasar cosas muy divertidas. Entonces voy a tratar de mostrarles un poco de eso que está sucediendo en el drenaje. Para eso preparé acá una mezcla de varios negros distintos. Mezclé un poco de negro de humo con negro marfil, gris de pen y quizás un poco de alguna otra acuarela. ¿Se ve lo que estoy haciendo, no? Bien. Una vez que hice ese gesto, inclino el papel y empieza a suceder, digamos que eso corre. Y genera un recorrido. Yo puedo ir haciendo cualquier ajuste. Y lo dejo ahí funcionando. Mientras esto va a estar acá, lo dejo sin mirarlo, ¿sí? Ahí. Yo voy a hacer lo otro, el otro ejercicio. O sea que lo que hice recién simplemente es el inicio de un paisaje. Mientras tanto, acá voy a hacer un trabajo bastante parecido, que es pintar con agua una silueta. ¿Pero qué hago? Pongo agua por fuera de la silueta. ¿Me explico? Entonces ese agua casi no se va a ver. Si quieren le pongo un poquito de gris para que la vean ustedes. Ahí estoy poniendo un poco de gris, ¿sí? Se llega a ver, ¿no? Bueno. Ahí estoy poniendo un poco de gris para que vean lo que estoy haciendo con el agua. Bien. Y acá un poco lo mismo. Dejo que vaya pasando lo que quiera pasar. ¿Se ve? Mientras esto pasa, yo puedo hacer distintas cosas. Que de repente decir, bueno, quiero una luz acá atrás, que no sea demasiado luminosa. Como si fuese una especie de luna ahí atrás, ¿no? O
Lo divertido es que ninguna de las cosas que yo vaya haciendo acá es igual a la otra, digamos. Nada de lo que yo vaya generando es igual a otra cosa. Cada situación es única. Bien. Una vez que hice esa forma, yo puedo, de repente, como el blanco es demasiado grande, empezar a jugar con un salpicado o alguna cosa para que eso que está sucediendo adentro no sea tan contrastante. ¿Se dan cuenta? Ahí le agregué un poco de agua a un borde para que se contamine, se desvanezca una zona, que no sea todo tan recortadito, tan blanco sobre negro. ¿Me llevo a explicar? Bien. Y ahora, con un pincel muy pequeño, voy a hacer la parte controlada de la situación. Esto que les decía, ¿no? La boca y los ojos. ¿Me explico? Y ya está. Y no lo toco más. Esa es mi pintura. Lo que está pasando ahí con el agua, lo hace el agua. Cuando esto empieza a secar, puedo salpicarle un poco para abrir alguna voluta, alguna aureola, ¿sí? Por ejemplo, acá está empezando a brillar. Entonces, está empezando a perder brillo. Entonces, cuando pierde brillo, yo puedo de repente darle alguna textura como la que está sucediendo ahí. ¿Se ve, no? ¿Cómo abrió textura acá? Bien. Acá, por ejemplo, a ver si está perdiendo brillo. Sí, acá arriba también. ¿Qué significan aureolas? Son estas expresiones de la acuarela que le dan riqueza a ese silencio del que hablábamos. Entonces, estoy comunicando algo que convive perfectamente con ese accidente, y ese accidente yo lo puedo haber hecho previamente o lo puedo hacer al finalizar la obra. Pero estoy permitiendo que suceda algo de manera más inconsciente. Estoy dando lugar a que se exprese la acuarela como esto que decíamos, ¿no? De escuchar lo que tiene para proponerme, lo que tiene para ofrecerme. Ahora, por ejemplo, esas gotas que están dando vueltas ahí, si las inclino, se van a chorrear. Y quizás sea bueno que chorreen, pero elijo que chorreen para hacer un lateral, por ejemplo, ¿no? Ahí. Bien. Y ya está. ¿Sí? Ahí se ve bien, ¿verdad? Bien. Bueno, mientras esto seca, que lo puedo dejar... Sí, lo voy a secar por completo. Para eso me traje la herramienta del acuarelista, que es el secador de pelo. Bien, entonces ahora
voy a trabajar mi pequeña ciudad. Simplemente estoy haciendo los perfiles de esos edificios. Y voy a hacer un pequeño juego acá, donde una zona de esa línea de horizonte está nítida, pero acá se desvanece. En los laterales se va a desvanecer. ¿Cómo lo hago? Poniendo agua antes. Por ejemplo, con el rociador. Entonces, el agua que acabo de poner acá está desvaneciendo el cielo hacia arriba. Para que no sea tan contrastado, tan recortado y se integre al conjunto. ¿Me llevo a explicar? Bien. Y una vez que esto seque, lo único que tengo que hacer son las sombras de un gris medio adentro de los edificios. Son 4 paralelogramos y con eso terminé mi pintura. Y estas 2 demostraciones, simplemente lo que están haciendo es mostrando un poco esto de trabajar con un silencio grande. Imagínense, ustedes tienen, si hablamos de porcentajes en la acuarela tradicional, perdón, en la pintura tradicional, si hablamos de porcentajes vemos una obra de Velázquez o cualquier obra tradicional de la pintura tiene más o menos una proporción de 60 de dominante, 30 de subdominante y 10 de acento. Con eso hacemos el 100%. El chiste en este tipo de ejercitaciones es lograr que la dominante ascienda de 60 a 80, la subdominante tenga 17 y el acento sea 3%. O sea, el acento cada vez más chiquito y la dominante cada vez más grande. ¿Me llevo a explicar? Hacer eso genera mucho más misterio, mucha más sensación de algo inconmensurable en la pintura que ustedes están haciendo. Entonces, cuando estén queriendo generar un discurso que no sea tan obvio, que no demuestre algo como una fotografía publicitaria. Vuelvo al ejemplo. Está hermoso ese Messi. ¿Sí? Esto es, quiero contar la historia de Messi dándole el beso a la Copa de Oro. Bueno, entonces lo muestro. Pero esa es una manera de pintar, bien explícita. Yo estoy proponiendo otra que genera mucho más misterio, que no subestima a mi lector, no le quiere contar demasiado, le cuenta muy poquito y el resto que se lo arme él. ¿Me lleva? Por eso es importante que ese silencio enriquecido sea lo más grande posible. Acá, como estoy en una demostración, no puedo poner la ciudad chiquitita ahí en una cosa minúscula, pero si pudiese probaría. A ver qué pasa si esa ciudad es chiquitita, allá en el fondo. ¿Me explico? Voy a terminar secando un poquito y poniendo esas sombras, así ya cerramos acá. Por favor, si tienen alguna pregunta, ahora habilitamos micrófono.
no me quiero olvidar de pasarles dos datos. Uno es la página de la escuela, que se llama tantatinta.com. Por si quieren bajarse ahí, hay un montón de material didáctico, hay apuntes, hay videos. Y otro es mi Instagram, que es Recorta y el apellido, Merchensky. Todo junto. Que ahí estoy mostrando, hablando un poco de distintas cosas y a veces incluso hacemos vivos, donde mostramos cosas parecidas a esta. Recorta Merchensky. Ahí termino con las sombritas. Bueno. Listo, ya está. Se dan cuenta cómo con muy poco yo ya estoy comunicando dos líneas de edificios, ¿no? Podría ponerme a hacer alguna ventanita, alguna línea para describir más edificios, pero eso es a cuenta de cada uno de ustedes, la manera que cada uno tenga de interpretar la edificación. Cuanto más simple, más apertura para la ejercitación. Entonces, mi idea en este corto trayecto era mostrarles estas dos posibilidades para que ustedes puedan conectar con lo lúdico de la acuarela, es decir, la escucha. Esto de ver qué pasa cuando pongo el rocío, cuando agrego el agua, cuando está secando y salpico, ¿no? Miren por ejemplo acá, lo que va a pasar de lejos. Ahí se empieza a generar, no sé si se llega a ver, ¿se ve, no? La textura que se genera. Entonces puedo empezar a darle un montón de riqueza a esa gestualidad que en realidad no es un gesto sino un accidente. Es decir, una dinámica de los fluidos, de los pigmentos, haciendo cada cosa por su cuenta, donde yo casi no toco, no hay control. Hay mucha escucha, mucho ver qué me propone la acuarela. ¿Quieres preguntar algo de todo esto? Te escucho. ¿Tenemos micrófono? Sí, todos tus trabajos tienen algo común, o son todos diferentes. Por épocas. Por épocas podemos decir que noto que hay un denominador común. Pero muchos de mis trabajos tienen que ver con investigaciones que hago sobre la capacidad expresiva de la acuarela. Es decir, de repente digo, bueno, ahora voy a trabajar solamente con esta paleta restringida de azules y cienas tostados porque necesito ver qué pasa con esa combinación. Entonces me quedo obsesionado ahí. Yo te podría decir, ¿viste cuando le preguntan, creo que era a Luca, le dicen,
¿Qué querés? Es lo que quiero, pero lo quiero ya. Generalmente sabemos qué es lo que no queremos en nuestra pintura. Por ejemplo, yo no soy muy amigo del realismo. Me considero bastante inútil o inepto para el realismo. Entonces, voy hacia otros lugares donde aparece esto de la sugerencia, de la insinuación, de la síntesis, de la interpretación, de esa mesa del borracho, ¿viste? La cosa deformada. Y ver qué me permite esa deformación. O sea, algo que yo consideraba que era una limitante, porque yo no tenía acceso a un docente de dibujo que me enseñara realismo, me terminó fortaleciendo hacia un lugar de sugerencia, donde yo ya no subestimo tanto al lector. De hecho, si yo hoy manejara realismo, lo manejaría de esta misma manera. En una porción muy pequeña de la pintura haría algo realista y el resto buscaría qué otra cosa hacer que acompañe eso. ¿Me explico? Pero no puedo decir que hay algo, un denominador común en toda mi pintura, porque pinto desde toda la vida. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo? ¿Cuál elegirías? La de este lado. Bueno, sí. Sí, claro. Ahora la sorteamos. ¿Cómo permite su estilo de arte? Bien. Esto en particular fue ver mucha de la obra de los peruanos y sobre todo de Nicolás López. Es un artista de mi generación o incluso, no, yo les diría más joven, pero es uno de los mejores acuarelistas del mundo. Hay que estudiarlo mucho porque sugiere mucho y dice poco. Yo lo admiro profundamente, es una persona que no para de crear. Ahora, por ejemplo, está trabajando mucho con ¿cómo? Sí. Está trabajando mucho con retratos, pero siempre se dedicó a edificaciones. Ahora les muestro un poco para que vean de qué se trata el trabajo de él. Se ve, ¿no? Lo que está pasando ahí. Miren qué belleza. La atmósfera, cómo genera esa segunda edificación allá atrás. No sabemos bien cuál es el tema, si el poste de luz con los cables o los edificios intermedios. Miren qué lindo esto, ¿no? Con qué poco. ¿Ven cuánto? Si yo parto el cuadro por la mitad para abajo, no hay nada. Hay un chorreado. ¿Se dan cuenta de esto, no? Eso es la dominante exagerada. Donde yo trabajo con un espacio en el que lo que quiero contar está ya chiquitito y todo lo demás es, no sé, es lo que arriesga, lo que suceda. Dejo que el agua fluya, dejo que el agua me cuente algo. Si ustedes logran conectar con cualquier materia de esa manera, imagínense que esto en lugar de ser acuarelas puede ser en pinceladas como hace Lucian Freud en sus retratos, ¿no? Donde hay una cara, pero también está la materia. Ese tipo de trabajos me parece que son más ricos, porque no están subestimando al lector, no le estoy contando todo, estoy contando muy poquito. Necesito controlar muy poco de mi mensaje. Acá se ve un poco del azul que les decía. ¿Ven con qué poco, no? Puro cielo. Bueno, puro terreno, y de repente vemos ese barco encallado ahí atrás. Y te da un montón de sensaciones. Algunos de ustedes tendrán sensaciones de melancolía, otros sensaciones de, uy, un barco hundido, quiero ir a verlo, un tesoro. O sea, cada uno le va a disparar una cosa diferente, no hay un significado unívoco. Y me parece que es muy potente esa sombra, ese emblocamiento, esta puerta abierta con esos escalones y punto, ¿no? ¿Y a dónde va esa puerta? ¿Qué está pasando ahí? Hay algo recorrido allá al fondo, ese gris, que me dice, bueno, quizás es una terraza.
Bueno, y así trabaja todo el tiempo. Destroza su argumento, lo destroza, lo destruye, pero lo integra al 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de acuarela a mí me subyuga y me hace estudiarlo muchísimo. Yo pinto de otra manera, trabajo con muchas geometrías, mucho detalle, mucho ornamento, pero estoy aprendiendo esa administración de decir poquito, de decir menos, de dejar mucho de mi pintura en silencio. Damos un aplauso a Bernie.